te damos gracias. Y esta noche, Señor, creemos que tú estás aquí y que la paz que tú nos das es maravillosa, pero también es incomparable. No hay esa paz en otro lugar más que en tu presencia. Gracias te damos en esta noche. Permítenos escuchar tu palabra con gozo, con alegría y también ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Rey esta noche. Y me puede acompañar al libro de los Jueces, capítulo 6, verso 7, verso 8, 9 y 10. Ahí vamos a leer esta noche para poder entrar en el consejo maravilloso de su palabra. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que nos permite estar aquí. No sé si usted se goza, pero yo estoy contento, hermano, porque en la casa del Señor es bueno estar y es necesario también. Amén. Si quieren, apaguen los ventiladores, hermanos. No se los tengo que... ¿Qué? ¿Hay calor? No. Bájenle al 0, pues. Así va. Bájenle al 1 entonces un poquito. Y ahí lo dejamos. Amén. Gloria a Dios. Igual al mío. Aquí sí déjenlo al 2 porque... Amén. Bueno. Jueces 6, verso 7. Cuando lo tenga me dice amén. Este de aquí tal vez lo pueden apagar, hermanos. El que está aquí también enfrente, aquí. Adelante. Y ahí los demás sí déjenlos ahí en el 1 para que les llegue aunque sea una refrescadita. Con eso no se duerme. Dice la Biblia, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado, ¿qué hicieron los hijos de Israel, hermano? Clamaron. Hubieron clamado al Señor a causa de los madianitas. El Señor envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así dijo el Señor Dios de Israel: yo os saqué de Egipto y de casa de servidumbre os saqué. Verso 9. Yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Mas no oísteis mi voz. Gloria a Dios. Bueno, siéntese esta noche y quiero hablarle unos minutos bajo el tema: un elegido en el hogar para salvación. Aleluya. Qué bueno es el Señor. El libro de los Jueces, usted sabe, si lo ha leído, el libro de los Jueces, hermano, nos habla, valga la redundancia, verdad, de palabras. Es un libro donde se llama de esa manera porque en toda esa etapa fueron jueces los que el Señor levantó para juzgar a Israel. Amén. Algunos de esos jueces empezaron bien su labor, otros ni siquiera tuvieron un buen inicio. Y así fue Dios levantando en aquel tiempo jueces para poder de alguna manera tratar con Israel. Entre ellos, por ejemplo, está Sansón, usted se recuerda, ¿verdad? Entre uno de los que fue levantado y teniendo un propósito tan grande, mire cómo terminó. Hay que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que Dios también quiere hacer. Amén. A nosotros nos conviene más poner atención a lo que Dios quiere que a lo que nuestros deseos quieren, hermano. Amén. Es mejor atender la voz de Dios y confiar en Él, aunque a veces no nos guste, pero es mejor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre sabe lo que hace. Nosotros tal vez tenemos un cálculo de nuestros actos, pero no sé de aquí a cuánto tiempo más adelante. En cambio, Dios, dice la Biblia, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Por lo tanto, Dios siempre va a tener el control de todo. Gloria al Señor. En este pasaje, hermano, dice la Biblia que los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas. Si usted lo lee en su casa o lo ha leído, los madianitas, hermano, a causa de Dios permitió que los madianitas invadieran a Israel y lo estuvieron haciendo por 7 años. Y dice la Biblia, hermano, que cada vez que Israel sembraba, hermano, cosechaba,
recibía el fruto de la tierra, hermano, dice la Biblia que los madianitas llegaban y que destruían aquel fruto que ellos habían logrado cosechar. Fíjese que qué interesante es esto, porque ellos estaban en una tierra donde había una promesa que fluía leche y miel, o sea, era una tierra de bendición. Y efectivamente, la tierra producía, la tierra daba bendición, hermano. Fíjese qué lindo es Dios, que Dios cumple sus promesas. Y dice la Biblia que Israel, hermano, cosechaba en ese tiempo, recibía la bendición. Pero también dice la Biblia que Dios permitía que los madianitas invadieran a Israel y solo esperaban, oiga este dato, solo esperaban que Israel ya tuviera la cosecha. Y entraban a Israel y destruían todo el fruto de ellos. Esto me llama la atención, hermano, porque nosotros debemos de tener siempre nuestra mirada puesta en Dios como nuestro proveedor, el que nos da bendición todos los días, en todo tiempo. Amén. Porque qué importante es, hermano, que la tierra daba fruto. Diga conmigo, la tierra daba su fruto. Diga conmigo, mi tierra da fruto. ¿Cuál es tu tierra? Tu hogar. Sí, esa es tu tierra. Ese es el espacio que Dios te ha dado. Y la tierra, hermano, en ese tiempo daba fruto. Y entonces, hermano, Israel, estando en una actitud de rebeldía, podían decir, bueno, la tierra está produciendo, pues sigamos como estamos. Pero Dios permitía que los madianitas ingresaran y destruyeran ese fruto. Y dice que la miseria en aquel tiempo en Israel, oiga esto, la miseria era muy grande. Eso léalo en su casa, ahí en el capítulo 6, usted léalo completo y se va a dar cuenta. Dice que los madianitas tenían a Israel en zozobra, no les dejaban nada. Interesante que dando la tierra su fruto, ellos no podían disfrutar nada de lo que la tierra daba. A veces, hermano, hay tantas bendiciones en nuestra casa y no las podemos disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque no somos agradecidos, porque no somos obedientes, porque no atendemos la voz de Dios. Por eso el Señor les dice aquí, el profeta que fue enviado, les dice en el verso 10, mas no oísteis, le dice, ¿qué cosa? Mi voz, dice, mira, hermano. O sea, dando fruto a la tierra, pero ellos no podían disfrutar nada. Hay gente, como les repito, hay hogares, hermano, a los que Dios les quiere dar bendición, o incluso hogares a los que Dios ya ha bendecido, pero no pueden disfrutar la bendición. Y los madianitas ingresaban, hermano, y dice que destruían todo. Lo destruían todo. Pero en ese tiempo Israel clamó. Oiga, Israel clamó y el clamor despertó algo. Hizo que sucediera algo. Diga conmigo, cuando yo clamo, algo sucede. Pero cuando clamo de verdad, diga. No esas sus oraciones de 10 minutos, durmió 9 y oró 1 minuto. No, sino cuando tú clamas, Dios te escucha, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Entonces el clamor de Israel, a causa de los madianitas, a causa de aquellas acechanzas, de aquella destrucción del fruto, hizo que Israel clamara. Y en ese clamor Dios envió un profeta. Oiga, qué lindo, Dios envió un profeta y les da una palabra. Despertó el clamor algo en Dios, y no porque Dios estuviera dormido, no. Lo que pasa es que Dios, hermano, quiere que nosotros le atendamos a Él. Él tiene planes maravillosos. Entonces el profeta llega y les recuerda lo que Dios ya había hecho en el pasado. ¿Acaso no fui yo, les dice el Señor, el que los sacó de casa de servidumbre? ¿No fui yo el que los libró de las manos de los egipcios? Pero fíjese que aquí, si usted lo puede ver en el verso 9, yo libré, les dice el profeta, hablándole el profeta en nombre de Dios, de mano de los egipcios. Aquí la palabra librar no es la misma que hemos estado viendo estos meses, la yeshá o la yashá, sino es la palabra hebrea natsal. Oiga, pero esta palabra tiene una raíz primaria de arrebatar. Los significados que ve subrayados es libertar, salvar y separar. Ahora, ¿qué era lo que el profeta le estaba diciendo a Israel en aquel tiempo? Cuando les dice, ¿no fui yo el que los libró?
No fui yo el que los arrebató de la mano de Faraón y de los egipcios, porque usted se recuerda que Faraón no quería soltar a Israel. Dice la Biblia que ellos, hermano, que el corazón de Faraón se endureció a tal punto que no los quería soltar. Entonces, la palabra Natsal nos deja ver que tiene una raíz primaria de arrebatar. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Israel en Egipto? Prácticamente por la cautividad y por la necedad de Faraón, lo que Dios hizo fue casi que arrebatarle a Israel a Egipto de la esclavitud. Lo sacó, dice la Biblia, con brazo fuerte, con mano poderosa. El Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto, y entonces ahora el profeta se los está recordando. El clamor que ellos levantaron despertó algo, despertó un mensaje de parte de Dios. El clamor que ellos empezaron a tener en ese tiempo despertó, mira hermano, un mensaje para el pueblo de Israel. Cuando tú clamas, hermano, se va a despertar. Dios va a enviar un mensaje para ti, un mensaje que va a ser de bendición. Pero oiga, no el mensaje que usted quiere oír. Dígale al que está a la par, no lo que sus oídos quieren escuchar, sino el mensaje que Dios tiene. Yo no sé si usted quiere escuchar lo que su corazón anhela o quiere escuchar el mensaje de Dios. No sé por cuál de las dos cosas usted se apunta esta noche, pero yo me apunto por el mensaje del Señor. Lo que el Señor tenga para hablar, aunque nos guste o aunque a mí me guste o no me guste, yo prefiero el mensaje que Dios tiene para mí, aunque no sea del todo agradable, pero es el mensaje que viene de lo alto. Es el mensaje que yo necesito, es el mensaje que tú necesitas. Aleluya. Entonces, mira hermano, el profeta le recuerda a Israel, y no fui yo, les dice el Señor, que los liberó de la mano de Egipto. No fui yo el que los sacó de casa de servidumbre. ¿Y por qué les recuerda eso? Porque ellos, hermanos, estaban siendo invadidos constantemente. Constantemente había una invasión. Cada vez que la tierra daba fruto e Israel cosechaba, los madianitas entraban y destruían el fruto de aquella tierra. Por eso, amado hermano, nosotros no nos debemos confiar. No te confíes. Ah, no, pastor, si viera que a mí me está yendo bien bonito, casi ni voy al culto, pero me va bien chulo. Tenga cuidado, porque cuando ese fruto te lo empiecen a quitar, te vas a arrepentir. Con Dios no se juega. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes. Por lo tanto, hermano, no te confíes. Por eso dice la Biblia, el que crea que está firme, mire de no caer. Si Dios te está dando bendición, cuídate. Si Dios te está prosperando, cuídate. Si Dios le está llevando bendición a tu familia, cuídate. ¿Para qué? Para que esa bendición permanezca y puedas disfrutar. Diga conmigo, los madianitas no me van a quitar nada. O tal vez ya le quitaron todo, ahí ya no puede decirlo, pero Dios es poderoso para devolvérselo. Ahora mire, en ese tiempo, dice en el verso 11, que vino el ángel del Señor y se sentó debajo de un alcornoque, dice, que estaba en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Mira lo que hacía Gedeón, hermano. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Entonces mire, en medio de aquella desgracia, porque no se le puede llamar de otra forma, en medio de aquella desgracia que Israel vivía, el Señor puso su mirada en uno que tenía actitudes que eran agradables delante de Dios. Ojalá Dios levante uno en tu casa, uno que realmente le crea a Dios y que sepa y crea que Dios es poderoso para hacer cosas grandes y maravillosas. Fíjese que en medio de todo aquello que sucedió, se levantó uno que siempre se mantenía activo a pesar de la invasión y de lo que pasaba. Gedeón siempre escondía, por así decirlo, fruto de la tierra para poder bendecir a su familia.
Los madianitas dice que dejaban a Israel en desgracia cada vez que los invadían. Pero había alguien, hermano, que se ponía a trabajar en medio de esa desgracia y Dios puso su mirada en él. ¿Qué fue lo que pasó? El ángel se le presentó a Gedeón y le dijo: el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Solo póngase a pensar, hermano, la condición de Israel. Era un desastre. Era un tiempo, hermano, tan difícil para Israel como nación, obviamente para las familias, pero ellos no podían hacer nada. Pero hubo uno que en medio de tanta desgracia seguía haciendo lo que era bueno. Ojalá que aquí en tu hogar haya uno, en tu casa, que viendo tanto desorden en la familia, ojalá haya uno que quiera confiar en Dios y que pueda decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese hombre, hermano, dice la Biblia que el ángel le habla y le dice: el Señor es contigo, el Señor está contigo. Dos palabras subrayadas, voy rápido. La primera, la 1368, Gibor, varón esforzado, era un Gibor. Dígale al que está a la par: ojalá que usted sea un Gibor, diga. ¿Qué es lo que el ángel, qué mensaje le lleva el ángel a Gedeón? Y le dice que él era un guerrero, que él era un hombre esforzado, un hombre fuerte, era un hombre valiente, valeroso. Mire, que era un varón de guerra. Eso es lo que Dios le está diciendo a Gedeón por medio del ángel. Tú eres un Gibor, le dijo. Tú eres un hombre. Ya va a ver usted por qué él era un valiente. Por eso Dios escogió a Gedeón para ir a aquella batalla. ¿Se recuerda que Gedeón cuántos hombres juntó? 32,000 o 33,000 hombres. Y Dios se los empezó a disminuir, hermano. Y cuando le quedaron 300, le dijo el Señor: con estos 300 vas a ir a la guerra. Porque el que es guerrero no necesita una gran multitud. El que confía en Dios, Dios le da la victoria porque sabe que Dios pelea con él. Él juntó un montón, hermano, 33,000 hombres de guerra. No, le dijo el Señor: llevad muchos. Le quitó 10,000. Luego le volvió a quitar otros 10,000. Cuando le quedaron 300, le dijo: ahora puedes ir a la guerra. Porque sabe, cuando Dios ve tu actitud y ve tu responsabilidad, Dios te bendice, Dios te da grandes victorias, hermano. Por eso, mire, en nuestro hogar, con uno que se levante en tu casa confiando en Dios, Dios le va a dar victoria y todos se van a gozar en el nombre de Jesús. Valiente, la palabra Jail, oiga, que significa fuerza, significa recursos, riqueza, pero me llama la atención que significa virtud. Gedeón tenía una virtud, fíjese, hermano. Gedeón tenía una virtud. Yo le quiero preguntar esta noche: ¿habrá alguno en su casa que tenga virtud? Que sea sabio, que sea emprendedor, que confíe en Dios. Porque mire, hermano, nosotros a veces queremos respuestas del Señor, pero todo lo queremos acomodado. Nosotros no queremos hacer nada. No, hermano, a veces si usted analiza la vida de Gedeón, el hombre estaba, la nación, en una situación tan difícil, pero dice que él guardaba fruto, trigo, él guardaba para poder sustentar su casa. Mire, hermano, qué actitud tan linda la de Gedeón. Ojalá así hubieran muchos en nuestro hogar, que en lugar de ponerse a ver o a señalar lo que no deben o a opinar lo que no deben, se dedicaran a poner su confianza en Dios y esperar en Él para que Él haga cosas maravillosas. Entonces viene Gedeón, mire, hermano, y le responde: ay, Señor, le dijo, si el Señor es con nosotros, le dice Gedeón al ángel, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: ve con esta fortaleza que él tenía y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo?, le dijo. Mire, hermano,
Entonces, ¿qué fue lo que vio el ángel o lo que Dios vio en Gedeón? Oiga, el ángel le dice el Señor: ve con esta fortaleza, con esta fuerza que tienes. Pero mira, hermano, la palabra fortaleza viene de la palabra hebrea koaj, oiga, y tiene una raíz que significa ser firme. Por eso fue que Dios puso su mirada en Gedeón, porque en medio de tanta desgracia, Gedeón era firme, Gedeón era constante, Gedeón era un hombre que, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él era responsable. Sabe, hermano, muchas veces Dios nos quiere bendecir, pero ¿sabe por qué Dios no nos bendice? Por irresponsables. Porque nosotros debemos de aprender a ser responsables primeramente con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Gedeón estaba en una situación difícil, pero el hombre no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabe cuál es el problema de los hogares muchas veces? Que la gente deja de hacer lo que tiene que hacer. La gente deja de confiar en aquel que tiene poder. La gente deja de hacer las cosas que son buenas solo porque fulano no quiere seguir, porque mengano se desanimó, porque sutano ya no quiere. No, no, no. Tú debes de hacer las cosas porque el que a ti te guía es Dios, y Dios no te va a desamparar. Dios te ha de bendecir y te ha de elegir en algún momento para algo importante, así como lo hizo con Gedeón. Ahora, ¿qué pasaba en la casa de Gedeón? Oiga, en la casa de Gedeón pasaban cosas bien feas, hermano. Espero que en su casa no pasen cosas feas. Esos espantos que usted dice que mira en la noche, esas son mentiras. Es usted el miedoso y por estar ahí mal portado. Pero oiga, el ángel le dice: ve con esta fuerza que tienes. Dígale al que está a la par: yo con la fuerza que tengo voy a ir. Y con eso Dios te va a bendecir. Con eso Dios te va a bendecir. Amén. Por eso cuando llegó Elías con aquella mujer, hermano, Elías le pidió de comer y ella dio lo que tenía. Eso era lo que tenía. Y con eso Dios la prosperó, porque su confianza la puso en el Señor. Sabe que a veces nosotros queremos ver la mano de Dios y esperamos un momento adecuado para hacer cosas que agraden al Señor. Si un tiempo adecuado nunca va a existir. Tribulación siempre vamos a tener, luchas siempre van a haber, pero benditos de Jehová los que tienen la virtud de ser firmes y de no dejar de darle gloria a Dios en medio de cualquier dificultad. Entonces, mire, con esta fortaleza, le dijo el Señor, con lo que tienes, con eso vas a ir. Con eso vas a ir, le dijo. Oiga, y vas a salvar a Israel. Aquí la palabra salvar, ya sabe usted, es la palabra yashá, ¿verdad? Y el significado aquí que queda, que encaja, sería ayudar. Porque entonces, ¿qué iba a hacer Gedeón en el nombre del Señor? Ayudar a Israel a salir de la desgracia en la que estaban. Mire pues, entonces pasó algo. Y esa misma noche le dijo el Señor a Gedeón: toma un toro del hato, le dijo, de tu padre, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, le dijo. Mire, hermano, o sea que Gedeón vivía en una casa donde había idolatría. Gedeón vivía en una casa donde había pecado de idolatría. Pero a pesar de lo que él veía en esa casa, él se mantenía firme, él se mantenía de pie, él se mantenía siendo responsable. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Mantenernos firmes en todo tiempo y que su presencia nos ayude para poder vencer. Y vas a mantenerte venciendo, como dice la Biblia, de victoria en victoria, para gloria de su nombre. Entonces, en la casa de Gedeón había, hermano, un altar a Baal, y ese altar lo había hecho el padre de Gedeón. Aquí llama la atención porque el padre de Gedeón obviamente es figura de autoridad, y él había hecho el altar. Y el Señor le dice: vas a tomar un toro, le dice, y otro de 7 años, y vas a derribar el altar que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre del peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que has cortado. Ese toro, oiga, de 7 años,
me llama la atención porque significa 7 en el hebreo Sheva, y la palabra Sheva dice que significa algo consagrado por completo, pero también, hermano, nos deja ver que esto es algo que Dios le pidió a Gedeón. ¿Por qué un toro de 7 años? Porque lo que Dios quería, hermano, era que él hiciera el altar, sacrificara este animal y lo consagrara, que derribara aquel altar de Baal y consagrara en un altar aquel animalito. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque muchas veces hay cosas en nuestra casa que a Dios no le agradan y tienen que ser derribadas. Tienen que ser derribadas. Cuando usted lee el contexto, Israel estaba en una desgracia tan grande a causa de la idolatría, a causa de la desobediencia. ¿Y sabe qué es lo que la desobediencia provoca? Desánimo, cansancio espiritual. La desobediencia destruye. La desobediencia destruye al cristiano. Y no solo al cristiano. A un hijo rebelde la desobediencia lo destruye. Amén. A un hijo rebelde lo destruye la desobediencia, aunque no sea hijo de Dios. Al hijo de Dios lo destruye la desobediencia. ¿Sabe, hermano? La condición de Gedeón era y es la condición de mucho cristiano hoy. El cristiano no sabe ni qué hacer, no sabe cómo seguir en la vida, no sabe cómo solucionar problemas. ¿Y sabe por qué? Por la condición de rebeldía que el cristiano adopta. Israel adoptó en aquel tiempo una condición de idolatría. Israel adoptó una condición de desobediencia. Y llegó el momento que el Señor tomó la decisión que los madianitas les invadieran. Y en esa invasión los dejaban, hermano, en zozobra. Solo póngase a pensar, hermano, cuánto trabajaba Israel para juntar aquella cosecha para que entraran los madianitas y lo destruyeran todo. Cuánto trabajo implicaba preparar la tierra, sembrarla, trabajarla y esperar el fruto, quizá con gozo y esperanza, y que los madianitas lo destruyeran todo. Esa es la condición. Solo póngase a pensar la desgracia anímica, moral en la que estaba Israel. Y eso es lo que a veces nosotros como familia vivimos. Nosotros, hermano, emprendemos muchas cosas en la vida esperando que todo vaya bien, y a veces todo va de lo contrario, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestras actitudes, a causa de lo que nosotros mismos provocamos con nuestros hechos, con nuestro comportamiento. Entonces, mira, hermano, el Señor le dice a Gedeón: vas a derribar el altar que hay en la casa de tu padre, lo vas a destruir, y vas a ir al bosque y vas a hacer un altar y vas a sacrificar ese toro de 7 años, lo vas a consagrar. Mire, el 7 usted sabe que es un número completo, dice que es un número sagrado completo. Entonces ese altar, este altar que Gedeón hizo, no podía y no iba a tener efecto si primero no se derribaba el altar a Baal. Por eso el ángel le dijo al Señor: primero vas a derribar el altar que está en casa de tu padre, y después vas a ir al bosque y vas a hacer un altar y vas a sacrificar este animalito de 7 años, lo vas a consagrar por completo, y en el momento que tú consagres, oiga, ese animalito, la maldición va a cesar, la maldición se va a terminar. ¿Sabe? A veces, hermano, nosotros somos o venimos siendo perseguidos por maldiciones. ¿Y cómo se pueden romper esas maldiciones? Haciendo un altar a Dios. No me refiero a algo físico, sino tomando una decisión y diciendo: bueno, mi vida va a cambiar. Pero, hermano, la virtud de Gedeón, ¿sabe cuál era? Ser firme. Y muchos de nosotros ni eso tenemos. Cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa
nos pone en otra condición, cuando realmente nosotros debemos de estar firmes en todo tiempo, porque adoramos a un Dios vivo y poderoso, a un Dios que tiene poder, aleluya, y que es maravilloso. A pesar de todo, sigue siendo fiel con nosotros y nos sigue bendiciendo, gloria a Dios. Entonces, mira, hermano, el altar de Baal tenía que ser derribado. Y la orden del Señor era: primero vas a derribar ese altar. No vas a presentar ese animalito si primero no derribas ese altar. Hermano, yo le pregunto esta noche: ¿qué hay en tu casa que a Dios no le agrada? Porque el problema de Israel, ¿sabe dónde empezó? Mire pues, el problema de Israel como nación empezó en los hogares de Israel. Ahí empezó el problema. ¿Sabe cómo es que empiezan los problemas en una nación? No empiezan grandes, los problemas empiezan en los hogares. Ahí es donde empiezan los problemas. En la casa de Gedeón había un altar a Baal, había idolatría. Y muchas veces en nuestras casas hay idolatría. Alguien me va a decir: pastor, pero si yo no tengo ningún altar, ningún Dios falso en mi casa. No, pero eres permisivo, eres alcahuete. Pero pasan cosas en tu casa que tú no puedes evitar. Y eso es lo que tiene a tu familia así. Tal vez no tienes un altar a un Dios falso, una divinidad ahí falsa, pero tal vez tu actitud no es adecuada. Tal vez tu comportamiento no es adecuado. Por eso me gusta lo que dice la Biblia de Gedeón. El ángel le dice: tú eres un hombre esforzado y valiente. Eres un guerrero, le dijo. Eres un hombre de guerra. Tú eres un gibor, le dijo. Tú eres un guerrero. Tú eres un hombre que, a pesar que has visto cuánta desgracia en tu casa y miras desgracias en Israel, tú sigues firme, tú sigues de pie. A pesar que tú sabes que ahí en tu casa hay un altar ahí. Oiga, Gedeón le hace una pregunta al ángel y le dice: ¿y dónde están aquellas maravillas que nuestros padres nos contaban? ¿Y dónde están aquellas maravillas que el Señor hizo? A lo que nuestros padres nos contaron, que fueron libres de Egipto. ¿Dónde está ese Dios? ¿Por qué nos entregó a esclavitud? ¿Por qué nos entregó en las manos de los madianitas? Y el ángel le dice algo: ve con esa fuerza que tú tienes. Dígale al que está a la par: con la poca fuerza que tiene, vaya, dígale. Con eso Dios te va a dar la victoria. Por eso, tan lindo que es Dios, mira, hermano, que Él hace como Él quiere, porque Él es el más sabio de todos y es el poderoso. Aquí es donde podemos entender mejor por qué Dios no permitió que Gedeón fuera con un montón de soldados a la guerra. Aquí podemos entender por qué Dios le dijo: solo con 300 vas a ir, no tienes que llevar más, porque donde está Dios, ahí hay victoria. Donde está Dios, ahí hay bendición. Donde a Dios se le reconoce, ahí van a haber manifestaciones poderosas y va a haber rompimiento de maldiciones. Donde Dios está, allí va a pasar algo, tarde o temprano algo va a pasar. Habían pasado 7 años, oiga, 7 años. Habían pasado 7 años consecutivos y los madianitas invadían y destruían el fruto, hasta que Dios vio a uno que era esforzado. ¿Sabe cómo este año Dios nos va a bendecir y nos va a salvar? Con esfuerzo. Esfuércese, hermano. Esfuérzate. Ay, pastor, es que mire, yo estoy tan desanimado porque yo antes como le servía al Señor, pero ahora me cuesta. Sí, porque te confiaste. Ay, viera, pastor, que yo antes como me gozaba, pero ahora estoy triste, estoy decaído. Sí, porque te confiaste. Tú te confiaste. Dios nunca te quiso ver en esa condición, ni a tu familia. Fuiste tú el que no reconociste en su momento la grandeza de Dios y no continuaste dándole gloria. Porque Israel no era para estar como estaba. La promesa decía que iban a una tierra donde fluía la bendición y a Israel no le iba a faltar nada. Y mire, la tierra producía. Es que Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Tenga cuidado, porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa.
Dios cumple su promesa a tal punto que la tierra producía. Fíjese que Dios hubiera dicho, bueno, entonces que la tierra no produzca nada, porque Dios es poderoso. Si Dios no quiere que la tierra dé fruto, y no cerró los cielos Elías en el nombre del Señor, pues aquí no llueve en 3 años y medio, y no llovió por palabra de Jehová. Pero en ese caso siguió la tierra produciendo. Pero mire la desgracia, hermano, mire la desgracia. Entraban los madianitas y se robaban el fruto, lo destruían. Qué triste, hermano. Qué triste que en tu familia hay gente que tiene talento de parte de Dios, pero los madianitas han entrado y te han destruido y has caído hasta en tristeza. ¿Sabes por qué? Porque tú le diste lugar al ser desobediente, al no cumplir con Jehová tu Dios. Fíjese, hermano, que hay familias donde hay, aparte de talento, donde Dios los quiere bendecir. Pero eso a muchos ya no les importa. ¿Y sabe por qué? Ya no les importa porque ya están en una condición como estaba Israel. Ya no quieren nada, ya el desánimo es muy grande. Pero gracias a Dios, nosotros adoramos a un Dios de misericordia, a un Dios de bondad, a un Dios de fidelidad. ¿Cómo me gusta lo que Dios hizo en ese tiempo? Fíjese que Dios hubiera sido otro, pues que la tierra no dé fruto. La tierra daba su fruto, hermano. Y habían algunos como Gedeón que eran, mira, hermano, firmes, eran sabios, y juntaba, y dice que escondía el trigo para darle a su familia. A veces en esas condiciones nos toca que actuar, pero hagámoslo en el nombre del Señor. Y en esa condición, hermano, un día se le presentó el ángel y le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón, sos un guerrero, le dijo. Sos un guerrero porque en tu casa, Gedeón, tienen un altar a Baal, porque en tu casa no honran a Dios, porque en tu casa hasta se han apartado de Dios. Pero tú, Gedeón, sigues firme delante de Dios, sigues haciendo con responsabilidad lo que tienes que hacer. Uno quiere muchas veces, hermano, que Dios haga un milagro. Hay gente que clama por un milagro, y ¿sabe qué? El milagro no va a suceder. A veces Dios te va a dar la victoria cuando tú seas responsable, cuando tú reconozcas que tu Dios vive, que tu Dios es real, que tu Dios no es un Dios que está en una repisa, que hay que quitarlo de aquí y pasarlo para allá. Cuando tú reconozcas que Dios es Dios todopoderoso, allí las cosas van a cambiar en tu vida, porque Dios siempre va a ser Dios. Allí las cosas van a cambiar en tu familia, porque tú vas a reconocer la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Gedeón, hermano, estuvo firme. El ángel, eso fue lo que le llegó a decir: varón esforzado y valiente. Tú te has esforzado en medio de toda esta desgracia, Gedeón, tú has estado firme. Y se mantuvo Gedeón, mira, hermano. Y el ángel le da un mensaje: con esa fuerza, con la fuerza que tenés, con eso vas a ir. Y con eso Dios le dio la victoria. Usted lee la historia, ¿qué fue lo que pasó? Al otro día, hermano, cuando se dieron cuenta que habían derribado el altar, andaban preguntando quién lo había derribado, porque se lo querían matar. Y entonces el padre de Gedeón, que dijo, bueno, dijo, usted ha leído la historia. ¿Qué fue lo que dijo el padre de Gedeón? Pues yo no fui, dijo. Y si ustedes saben quién fue, pues allá ustedes. Mira, hermano, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Mire, yo le quiero decir esta noche, sabe que el gran ataque del enemigo es en los hogares. Ahí es donde está el problema, ahí es donde está todo. Porque si la esposa y el esposo no están bien, ahí no puede haber libertad para alabar a Dios. Allí no puede haber libertad para alabar a Dios. Perdóneme que se lo diga. Si en tu casa tú estás viendo cosas que a Dios no le agradan, pero no pones un alto, allí no va a haber bendición. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Te vas a desanimar. Allí te vas a desanimar. Allí vas a caer en una condición de tristeza. Ya no vas a querer buscar a Dios. Como le pasó a Israel. La condición de Israel fue muy triste.
en ese tiempo, 7 años. Y me llama la atención porque 7, ya le dije que es un número completo. O sea que la desgracia de Israel fue completa. La desgracia de Israel fue completa. Hermano, no les dejaban nada. No les dejaban nada. Hay gente, mira hermano, que Dios la ha bendecido y no pueden disfrutar lo que tienen. ¿Y sabe por qué no lo pueden disfrutar? Porque no reconocen al Dios Todopoderoso. A Dios hay que reconocerlo, hermano. Por eso dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él, ¿qué dice? Él enderezará tus veredas. Entonces, mira hermano, Gedeón fue ese gibor, fue ese elegido. Pero ¿sabe dónde empezó la bendición? En la casa de Gedeón, en la casa del padre de Gedeón. Dios no lo mandó a la guerra sin antes derribar ese altar. Ese altar tenía que ser derribado. Y él lo derribó. ¿Y sabe por qué lo derribó? Porque ese hombre era un guerrero. Tú has visto situaciones difíciles en tu familia. ¿Sabes cómo Dios te va a dar la victoria? Peleando la buena batalla. ¿A quién más le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente? A Josué. ¿Por qué Dios escogió a Josué para introducir en aquel tiempo a Israel a la tierra prometida? Porque Josué era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre que no se había contaminado con todo Israel en el desierto. Mientras todos pecaban, mientras todos se iban tras la idolatría, José se apartaba y hacía la voluntad de Dios. Y por eso Dios lo eligió para introducir a Israel en la tierra prometida. Dios necesita en este tiempo gente en los hogares que sean esforzados, que sean valientes, que se den cuenta. Ya es tiempo que se den cuenta las maldiciones que hay en los hogares. Ya es tiempo que el cristiano abra los ojos y se dé cuenta la persecución que hay en los hogares, hermano, las desgracias que hay en las familias, y de allí Dios te va a dar la victoria. Dios te va a librar con mano poderosa. Amén. La otra palabra le dijo el Señor, derriba ese altar de Baal. Harás, palabra 2040, palabra hebrea. Pero mire, esta tiene una raíz primaria de tirar hacia abajo o hacerlo, ¿qué? Pedazos, romper, destruir, arruinar, asolar, derribar, desbaratar, desmoronar. Mire, traspasar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Vas a destruir ese altar, lo vas a derribar, lo vas a arruinar. Ese altar no se va a volver a levantar. Aleluya. Cuando tú tomes esa decisión en tu casa, toma la decisión: esto no va a volver a pasar en mi casa. Yo soy hijo de Dios y mi casa es casa de Dios, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Allí vas a tomar una decisión firme y Dios va a empezar a darte la victoria. Si has estado viviendo situaciones que te han traído a tristeza, te han hecho sentir mal, esta es noche para que tú digas: en mi casa no vuelve a pasar esto. Yo le doy gloria al que está sentado en el trono y mi casa es de Dios. Aleluya. Allí las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué le dijo el Señor entonces? El ángel, ¿qué le dijo a Gedeón? Derriba el altar, le dijo, arruínalo, que no quede de pie, que no quede ni seña de lo que ahí ha pasado, de lo que ahí han hecho. Destrúyelo, desbarátalo. Y luego vas a hacer un altar donde vas a sacrificar al animalito de 7 años y lo vas a consagrar por completo al Señor. ¿Sabe qué nos falta a nosotros, hermano? Consagrar primero nuestra vida al Señor y luego tu casa. Si no es así, los milagros no van a suceder. La felicidad no es el dinero ni los bienes materiales. La felicidad es Cristo. La felicidad es Dios. La felicidad es su presencia. Por eso llegó, oiga, el Señor a visitar a este hombre, porque Gedeón era un hombre que era responsable. Yo le dije hace un momento, a veces queremos ganar que queremos milagros para ver la victoria.
Ahí está el padre de familia, mira hermano, aguantando al hijo rebelde y espera que Dios haga un milagro. ¿Por qué no agarra el cincho y mejor lo corrige? Yo pienso que sería mejor. ¿No cree? Yo pienso que sería mejor. Es que mire, pastor, no entiende. Hágalo usted que entienda. Ore por él y haga lo que entienda. Yo le aseguro que después de unas 3, 4 cinchaseadas, como decía la abuelita, ya lo va a pensar. Pero usted quiere empezar a poner orden cuando el patojo ya tiene 25, 30 años. A usted le van a dar. Hasta allá en el mundo dicen que árbol que crece torcido, nadie lo endereza. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros caemos en esas condiciones? Porque somos nosotros los que nos metemos a esos problemas. ¿Acaso el Señor no fue claro con Israel que los iba a llevar a la tierra prometida para que fueran libres? Pero ellos solo se basaron a una libertad física. Oiga, este dato es importante. Mientras Israel estuvo cautivo en Egipto, Israel clamaba. Llegó un tiempo donde Israel empezó a clamar. Y dice la Biblia que el Señor descendió y vio la aflicción de Israel. Pero la Biblia no dice que los israelitas en Egipto eran idólatras. Yo no lo he encontrado, no sé usted. La Biblia no registra eso. Y cuando ellos ya se vieron libres, cayeron en idolatría. Fíjese que qué interesante que en el desierto, en Egipto, Israel no eran idólatras. Clamaban a Dios. Pero cuando ya se vieron libres, como ellos miraban la libertad solo física, cuando ya no se vieron bajo la mano y el yugo de Faraón, empezaron a adorar deidades, empezaron a ser rebeldes, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Por eso nosotros deberíamos de pensar bien qué clase de bendiciones queremos para nuestra vida y ponerlas en oración. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Para qué quieres la bendición? ¿Para qué quieres la bendición? ¿Para seguir dándole gloria a Dios o para acomodarte? Porque Israel, estando cautivo, no había idolatría. Allá lo dice Jeremías capítulo 2. Les dice el profeta que el Señor se recordaba del tiempo de su desposorio, de su juventud, hablándoles de su tiempo en Egipto y de la salida de Egipto. Santo era Israel a Jehová, dice. Mira, hermano, todos los que miraban a Israel, Dios trataba con ellos porque Israel se purificaba para Dios. Pero en el mismo capítulo de Jeremías 2 dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. No cambies a Dios por las cosas materiales que tienes, ni tampoco por lo que anhelas. Que tu prioridad sea Dios. Tengas o no tengas, Dios se lleva la gloria. Tengas poco, tengas mucho, la gloria es de Dios. No tienes nada, tienes en abundancia y tienes demasiado, la gloria es de Dios. Hoy tienes una tortillita con sal, mañana tienes un buen banquete, la gloria seguirá siendo de Dios para que te mantengas firme delante del Señor. No cambies a Dios por nada. No lo cambies por nada material ni por nada, porque nada vale la pena. Si Dios te ha bendecido, no te acomodes, sigue dándole gloria, porque seguro estoy que Dios tiene cosas más grandes todavía para ti. Pero eso es para aquellos que son firmes, que son guerreros. Ojalá Dios elija a uno en tu casa que se levante con autoridad y que sin temor a lo que se pueda decir le dé gloria a Dios. Y entonces van a empezar a cesar las maldiciones, van a empezar a cesar todas aquellas cosas que destruyen el hogar. Van a cesar todos esos desánimos, toda esa tristeza, toda esa impotencia, toda esa falta de fe, todo eso que muchas veces nos desanima, se va a ir y vas a estar firme
delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, que Dios elija a uno en tu casa, que se levante. Tal vez no vas a ser tú, o no sé si tú te quieres apuntar, porque tiene que ser un guerrero, tiene que ser un valiente, tiene que ser uno que sepa a lo que se va a enfrentar, pero que sepa que no va solo, que Dios va con él y que Dios le va a dar la victoria. Tiene que ser uno que sepa que lo van a señalar, que sepa que lo van a juzgar, que sepa que lo van a empezar a señalar. ¿Y vos de qué te la llevas? ¿Y vos de qué te la llevas? Y vos mira lo que has sido. A mí no me vengas con cuentos. No importa, mi Cristo vive y Dios es poderoso. ¿Y vos de qué te la llevas? Si vos esto has hecho, si quien no te conoce, no importa. Pero hay uno que me conoce en el cielo, que sabe que mi vida ya cambió, y ese altar ha sido derribado y no se va a volver a levantar. Ahora voy a sacrificar en el altar para Dios. Voy a llevar una ofrenda agradable, una ofrenda consagrada. Oiga, ya no se presente en la iglesia sin una ofrenda de alabanza, porque lo que viene a hacer es a perder su tiempo. Ya no se presente sin una ofrenda de adoración. No venga solo por venir, porque no viene a nada. Es mi trabajo decírselo. Usted sabe que tiene que ser un valiente. ¿Y por qué un valiente? ¿Por qué un guerrero? Porque van a haber contradicciones, porque va a haber batalla, porque va a haber contrariedad, porque van a haber luchas, pero Dios te va a dar la victoria, y en medio de esa batalla te vas a mantener dándole gloria en todo tiempo. Por eso Dios le dijo a Gedeón: tú eres un guerrero, tú eres un gibor, tú eres un valiente, un esforzado. ¿Sabe cómo Dios nos va a dar la victoria? Con responsabilidad. Hay gente que ora por un milagro, hay gente que quiere un cambio, hay gente que espera que baje un ángel, que Dios mismo baje en una manifestación poderosa y haga algo. Las cosas van a pasar cuando tú empieces a ser responsable, y allí vas a empezar a ver la mano de Dios. Pregunto, ¿Gedeón vivía del todo bien? No. Él mismo se quejó y le dijo al ángel: ¿y dónde está el Dios que nos hablaron nuestros padres? ¿Y por qué él permitió que los madianitas nos invadieran? Mira la condición de Gedeón, pero en medio de esa condición el hombre era valiente. Trataba la manera de ver cómo juntaba trigo para sostener a los de su casa. Trata la manera de buscar a Dios en medio de todas las luchas que tienes, y un día el Señor te va a visitar y va a hacer algo especial. Pero ¿sabe qué se requiere para esto? Valentía, esfuerzo. Ay, pastor, hoy no tengo ganas de ir al culto. No importa, yo voy a la casa de Dios, y aunque no tenga ganas, yo pagaré mis votos a Jehová y voy a cantar. Aunque no tenga ganas ni de levantar una mano, pero voy a levantar las dos manos y le voy a decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa idolatría es figura de nuestra condición. A veces hay desánimo, a veces no hay ganas de seguir, a veces no sabemos qué hacer, a veces nos invade en la mente: ¿será que se va a lograr? Claro que con Dios se puede, si Dios es poderoso. Por eso cuando clamó Israel, Dios envió un mensaje, y el mensaje era este: en el pasado Dios los libró de la mano de los egipcios. En el pasado Dios hizo cosas grandes. ¿Por qué no las va a volver a hacer ahora? Porque ahora Dios quiere gente valiente, gente esforzada, que se levante y que ponga su confianza en Él. Pero si nosotros, hermano, seguimos en esta condición, ahí se va a acordar a dónde vamos a ir a parar. Por eso, cuide su vida espiritual, cuide su vida espiritual, cuida la vida espiritual de tu familia, cuida la vida espiritual de tu familia. Esto es una guerra, señores, esto es una guerra, esto es una batalla. Esta es una guerra, y solo van a ganar los valientes, los que pongan su confianza en Dios y los que le digan: Señor, aquí estoy, elígeme a mí, puedo ser yo el elegido para que tu gloria descienda. Y en ese mover las maldiciones van a ser rotas para gloria de su nombre. Pero va a depender de quién, hermano, de nosotros, de nadie más. Ponga su mano y diga: de mí depende. Y si alguien es atrevido, puede decir: yo quiero ser ese gibor. No muchos, ¿verdad? Yo quiero ser ese guerrero
que pelee, no muchos. Sí, yo entiendo su desinterés, claro que lo entiendo. Y eso me deja ver su condición. Y me deja ver que su condición es muy mala. Porque el guerrero tiene que saber lo que es y a lo que se está enfrentando. Nadie te va a poner un camino fácil. Nadie te va a dar palmas y te va a aplaudir. No. Nadie te va a ir a quitar el problema. Solo Dios lo va a hacer cuando tú tomes la decisión y le digas: Señor, aquí hay un gibor, aquí hay un esforzado, aquí hay uno que sabe que no va a ser fácil, pero que sí se puede, porque tú eres poderoso. Por eso, mire, hermano, le digo, entiendo, dígale al que está a la par, el pastor entiende su condición. Y sé que Dios también la entiende. Porque nos enredamos en los negocios de la vida. Ayúdame vos, Michael. Nos enredamos en los negocios de la vida. Y después clamamos y esperamos una respuesta. Nos enredamos en los negocios no solo de la vida, en nuestros anhelos. Nos encerramos en nuestra avaricia, en nuestra inmundicia. Nos encerramos en nuestros anhelos, en mis deseos, sin importar lo que suceda. Yo quiero algo a toda costa. A veces pagamos precios muy altos por maldiciones. Israel en aquel tiempo pagó un precio muy alto. La dejadez de Israel los llevó a ser víctimas de los madianitas por 7 años. La dejadez de Israel los llevó a vivir una vida miserable. Hasta que un día ya no se soportaba más y decidieron clamar. ¿Y sabe qué me gusta de este capítulo? Lo maravilloso que es Dios. Cómo Dios empezó el rescate de Israel enviando un profeta con una palabra. ¿Cómo empezó la salvación de Israel en aquel tiempo? Por medio de un profeta que llevó un mensaje de parte de Dios. Después, un ángel descendió y visitó a uno que era valiente y esforzado. Lo preparó y le dio un ejército de 300 guerreros. No fueron muchos. Y Dios le dio una gran victoria. ¿Sabe que nosotros esperamos milagros? Y esperamos que sean milagros portentosos y grandes y maravillosos. No te equivoques. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pastor, ¿y cómo hago ahora para salir de este desánimo? Yo quiero adorar y no puedo. Empieza a adorar en el puro desierto. Hala, pastor, pero yo no siento nada. Adora. Sé responsable. Reconoce tu falta. Sé responsable. Pues pastor, entonces yo ya no voy a la iglesia. Momento. Perdón por la palabra. No seas cobarde. Reconoce tu falta. Y en medio del sequedal, en medio de la sequía, aunque no sientas nada, levanta tus manos y dile: Señor, aquí hay uno que reconoce su falta, pero reconoce que tú eres Dios. Y yo estoy hoy pidiendo misericordia. Y va a llegar el día que Dios te va a visitar y las cosas van a cambiar. ¿Sabe cuál es el problema? Que hacemos cosas y nos enredamos en los negocios de la vida y después no tenemos la capacidad de ser responsables y de dar la cara y decirle: Señor, yo me equivoqué, fue mi culpa. Por eso hoy termino con esto: sea valiente. Pastor, yo tengo tiempo en la sequía, yo no siento la presencia de Dios. Sea valiente. Así como se enredó en los asuntos de la vida,
ahora también tenga el valor, si es hijo de Dios y quiere ser un gibor en su casa, aunque sea en el puro desierto: Señor, yo no siento nada, pero tú eres mi Dios. No, va a llegar un día donde Dios te va a visitar. Pero ahí andamos, de capa caída. ¿Cómo la ve, hermana? Ahí jalando la carreta. Ay, hermano. ¿Cómo le va, Katy? Ahí jalando los chunches. Ay, hermano. Por favor. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Zulema. ¿Cómo te va, Zulema? Ay, pastor, solo porque tengo privilegio vine. Ay, hermano. ¿Cómo te va, Yuri? Ay, pastor, mire, solo porque a Pamela se le ocurrió ponerme, es que estoy aquí, si no, ni hubiera venido. Agarra tu compromiso. Sé responsable. No culpes a nadie. Ya no culpes a nadie. Es que la culpa es del pastor. La culpa es del hermano Benjamín. Si el hermano ni habla. No, mira que es bien callado. La culpa es de Jason. Menos, todavía menos habla. La culpa no es de nadie. Es que yo no siento su presencia. De plano el pastor anda en la carne. Usted anda en la carne. Usted se metió a problemas. Es que mire, pastor, las desgracias que yo vivo en mi hogar, y no fui yo el que le dije que no se casara con ese infeliz, pues. Perdón por la palabra. Y no fui yo el que te dijo que no te casaras con esa mujer. Sí, pero ahora es culpa del pastor. A mí me culpa. Culpa al hermano que está a la par. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Yo te mandé a meterte a problemas, ¿ves? Pregúntale al que está a la par. El pastor lo mandó a meterse a problemas. Pregúntale al hermano que está a la par. El pastor lo mandó a ya no venir al culto. Yo le di esa orden. Dígale al que está a la par. El pastor le dijo que dejara su privilegio. Yo te quité, yo te quité, yo te dejé, yo te quité, teniendo tú una buena actitud. ¿De quién fue la culpa? Agarra tu responsabilidad. Yo te mandé a estar peleando con tu mujer como que eran chuchos y gatos todos los días. Yo te mandé a pelear con tu mujer. Hermana, yo te mandé a pelear con tu marido. Yo te mandé a que no vinieras varios cultos y te acomodaras. Yo no te mandé. Dios no te mandó. Fuiste tú. Si eres un gibor, levántate. Pastor, yo no tengo fuerza, pastor. Ya no, pastor. Levántate. Dios le dijo a Josué: Josué, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Aleluya. Y Dios le dio la victoria. Esfuérzate. Pastor, es que pastor, mire, pastor, mire, ahora yo ya no me agarro de las greñas con mi marido, pero antes sí nos damos duro. Pero yo no sé por qué las cosas no cambian. Porque Dios te dio tiempo y sembraste y cosechaste. Ahora hay consecuencias. Pastor, es que ¿qué hago con ese hijo? Ese hijo no cambia. Tuviste tiempo. Tuviste tiempo. Lo viste que andaba con la hermana Gela y no le dijiste nada. No le dijiste nada. Sabías de las andadas de tu hija o de tu hijo, pero preferiste guardar silencio. Hoy, ahí está tu consecuencia. Sabías del problema, pero no quisiste oír la voz de Dios. La gente quiere oír la voz de Dios, hermano, y quiere que baje un ángel así, grandote, y que sea una experiencia. Hermano, a veces Dios pone palabras en la boca de siervos, de siervas, de hombres, y las ignoramos. A veces Dios pone palabras en la boca de algunas personas para darnos un mensaje y lo obviamos. ¿Qué quieres que baje un ángel? Un angelón así, hermano, robusto, así como usted, bien cuadrado, y que le dé un mensaje y que usted se levante, que lo impacte el resto de su vida. A veces Dios pone palabras en boca de algunas personas por amor a ti
y cierras tus oídos. Y ya es tarde. Mañana feriado, aleluya. Pues oiga, para terminar, ten cuidado. Lo que siembras, lo vas a cosechar. Seguro estoy. Dígale al que está a la par: los elotes que sembró, se los va a tener que comer. Porque así es. Gedeón fue responsable. Responsable. Qué virtud, hermano. A la hermano, ver a los madianitas llevarse todo, hermano. Sí, verdad, hermano, que cuando alguien pierde 100 pesos siente que es la gran tribulación. Por 100 pesos, hermano. Hermano, los madianitas les saqueaban todo a Israel, hermano. No les dejaban, lea el capítulo 6, los dejaban en una miseria, ni para comer. Qué triste, hermano. Nunca le pasó aquí a nadie que recibió su salario de un mes y se lo robaron. ¿A quién le pasó? Nunca le pasó. Gracias a Dios, va. ¿A quién le pasó? Sí, ¿cuánto le quitaron? ¿Y le dolió? No. No, gracias a Dios no le hicieron nada, pero le dolió. A ver, 600 pesitos. Mira, hermano, a ellos no les dejaban nada. Solo un cuadro de la desgracia de Israel. Qué difícil trabajar así, hermano. Puchis, hermano, ¿quién va a ir a trabajar y sin esperar que a la quincena y fin de mes no le den nada? ¿Quién se va a motivar así a trabajar? Usted va a trabajar a una empresa porque espera que le paguen. Ellos sembraban, hermano, y no disfrutaban nada. ¿Y para qué trabajaban? Mire qué condición, hermano. Qué opresión. Pero Gedeón tenía una virtud: era valiente. ¿Cómo vas a ganar la batalla este año? Dios te va a usar a ti para salvar a los tuyos. Con valentía, con esfuerzo, con sacrificio. La pastor, si mire, si lo que gano todo para pagar, no importa. Dios está contigo. Empieza desde abajo y Dios te va a dar la victoria, porque Dios es bueno. La pastor, pero mire, si dicen que el dinero habla, pero el mío solo aprendió a decir adiós, no importa. Un día Dios, por tu esfuerzo, te va a abrir su buen tesoro y te va a bendecir. Levante sus manos. Yo lo bendigo esta noche, y que Dios lo cubra con su sangre preciosa. Límpiese su carita porque estaba bien dormido, ¿verdad? No está soñando, está en la iglesia. Oye, no tenga pena. Levante sus manos. Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga tu casa. Ojalá que se levante en tu casa un guerrero. Uno que pueda ver la gloria de Dios. Que sea un gibor. Si tiene un familiar a la par, dígale: lo invito a ser un gibor, diga. No un terror, va, ni un horror, sino un gibor, va. Lo invito a ser un gibor, diga. Un valiente, un esforzado, un hombre que va a ir a la batalla. Yo lo quiero invitar esta noche. Mire, me voy a atrever en el nombre del Señor. Quiero llamar a los desanimados al altar, a ver si son humildes y valientes, para que juntos le digamos al Señor que lo amamos. Al que siente que ya no tiene fuerzas, hermano. Pero que de veras siente que ya. Quiero habitar. Y dígale: Señor, aquí estoy. Intimidad, donde sé que te voy a encontrar. No te avergüences, levanta tus manos, ven al altar. Quiero habitar. Si has estado en lucha, levanta tus manos. En tu intimidad, Con valentía adoremos esta noche. donde sé que te voy a encontrar.
No es fácil, pero con valentía. quiero habitar A veces hay que ser en valiente, tu intimidad. valiente para poder vencer. A veces es con valentía que vas a ganar, que Dios te va a dar la victoria. Voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. No diga nada, solo levante sus manos. Donde sé que te voy a encontrar. Solo levante sus manos. Si tu presencia, Tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. si tu presencia, Si tu presencia conmigo no va. yo no voy. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Levante sus manos. Yo te bendigo esta noche. Sé valiente. Los guerreros también lloran. Los valientes también lloran. Ser valiente no significa no sentir dolor. No significa no sentir tristeza. A veces el valiente tiene que limpiarse las lágrimas y seguir adelante. Es un gibor. Pero tú tienes una ventaja y yo tengo una ventaja. Que Dios está de nuestro lado. Yo quiero invitarte esta noche que por un momento alza tus manos y dile conmigo: Señor, perdóname, pero también ayúdame. Yo te necesito. Perdóname, pero también ayúdame. Porque ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Espíritu Santo. Gracias. El guerrero también llora. El guerrero también se quebranta. El guerrero a veces necesita humillarse, postrarse y decirle: Señor, ya no puedo. Pero ante todo, la responsabilidad. La responsabilidad. Ah, cuántos adversarios se levantan contra la iglesia del Señor, pero que el Señor te dé la victoria. Yo levanto mis manos esta noche en un acto profético y que el Señor te cubra con su sangre. Recibe esta noche. Si has llorado como valiente, no te preocupes, pero no te detengas. Paga tus votos a Jehová. Paga tus votos a Jehová. Eres un guerrero con pies de barro, pero Dios nunca te ha dejado. ¿Sabes qué hizo Dios contigo? Extendió su misericordia. Extendió su misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Si puedes, ahí donde estás, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Y no me voy Gracias, Señor. hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy. Y no me Gracias, Señor. voy Bendigo a mis hermanos en casa hasta que suceda, y espero que en casa hayan valientes, esforzados, hasta que no tu teman a nada. gloria Dios va a salvar a tu familia. inunde mi Dios va a rescatar a tu familia interior. como lo hizo con Israel en aquel tiempo. Bendiciones allá en casa y que la presencia de Dios te guarde. Hasta